Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. El día de hoy realizaremos la parte práctica de globo ocular. Como pueden observar, tengo acá un globo ocular. Este globo ocular está constituido por unas paredes que va a ser formada por tres capas. La capa externa, que es la capa fibrosa, formada en la parte posterior por esta estructura que va a ser la esclerótica, donde se van a insertar los músculos periorbiculares. En la parte anterior, la capa fibrosa está formada por esta estructura transparente que va a ser la córnea. Esta córnea es característica que es transparente y no se puede observar a simple vista. El límite entre la córnea y la esclerótica será esta línea o este reborde de color negro, que es el limbo esclerocorneal. En el espesor del limbo esclerocorneal observaremos el ligamento pectíneo, que en esta estructura anatómica no se observa. Para poder identificar específicamente las estructuras internas y las tres capas del globo ocular, es necesario realizar un corte a nivel de la línea ecuatorial. Para esto identificamos que el globo ocular está formado por un polo anterior, un polo posterior y una línea que es denominada línea ecuatorial, que divide en estos dos polos. Y en el polo posterior encontraremos esto, que será el nervio óptico. Para realizar o observar las estructuras internas haremos un corte, como ya les dije, a nivel de la línea ecuatorial. Como les dije, haremos el corte a nivel de la línea ecuatorial. Con el bisturí estamos cortando. Y vamos a vaciar el contenido del globo ocular. Ahí está. Como pueden observar, ha salido como la forma de un huevo. Tenemos acá el cuerpo vítreo, el lente o cristalino y esta sustancia oscura, que es el humor acuoso. Bueno, como pueden observar, ya tenemos el corte realizado. Debido a que el humor acuoso es demasiada pigmentación oscura, no nos permite ver las estructuras del polo anterior. Entonces tengo acá uno que ya lo lavé, es decir, pude deshacerme del humor acuoso. Vamos a observar que esta capa fibrosa es la capa externa o fibrosa, que esta es la esclerótica. Y en la parte anterior esto, que es la córnea. En este caso, esto. Y como les mencioné en el globo ocular entero anteriormente, este sería el limbo esclerocorneal, este reborde oscuro. Como sabemos, está formada por tres capas. La capa que le va a continuar a la esclerótica será esta capa, que es la coroides. La coroides en la parte anterior va a estar limitada por esta estructura, que es la hora serrata, de esta estructura que es el cuerpo ciliar. Entonces el cuerpo ciliar está formado por dos zonas, una zona anterior, que son estas radiaciones, que es denominada también zona anterior o procesos ciliares. Está formado por esas ranuras que son una especie de radios en un número de 60 o 80. Estos radios son llamados procesos ciliares y los espacios entre cada proceso ciliar se denomina valle ciliar. Acá podemos observar la zona posterior de color un poco celeste, donde se va a formar el límite entre la coroides y el cuerpo ciliar, y a lo que se denomina hora serrata o borde dentado. El cuerpo ciliar, en su borde anterior, se continúa con esta estructura que es denominada iris. El iris está formada por una circunferencia menor, que va a formar la pupila, y una circunferencia mayor, que es el límite entre el cuerpo ciliar y el iris como tal. Esta está formada por una cara anterior y una cara posterior. La cara anterior cambia de color con respecto a la persona y la raza, y la cara posterior está en contacto con la cámara posterior.
Entonces encontramos también que gracias a esa estructura que es el iris, anterior al iris será denominada cámara anterior y posterior al iris se denominará cámara posterior. Entonces la cámara posterior estará limitada por el cuerpo, perdón, el cristalino y la cara posterior del iris. Este nivel se forma el ángulo de la cámara anterior o ángulo esclero. Entonces acá se forma el ángulo iridocorneal o, como ya les dije anteriormente, el ángulo de la cámara anterior. Este ángulo está formado por la circunferencia mayor del iris, la córnea y el limbo esclerocorneal. Por eso podrán observar en la parte externa el limbo esclerocorneal. Por este ángulo de la cámara anterior es también que se absorbe el humor acuoso. Como podemos observar el polo posterior, vamos a observar las estructuras de afuera hacia adentro. Tenemos la esclera, la coroides que la observamos en el polo anterior y esta estructura de color celeste, azulado y verde y amarillo que va a ser la retina. Esta va a ser la capa nerviosa que está formada por 10 capas a su vez. Y vamos a observar que en la parte posterior se va a formar esta estructura que va a ser denominada papila o disco óptico, donde va a emerger el nervio óptico como tal, y en el polo posterior del globo ocular observamos la emergencia del nervio óptico. Esas son las estructuras que se pueden observar en el polo posterior del globo ocular. Las estructuras transparentes están formadas en la parte anterior por lo que va a ser la córnea, que va a ser esta estructura. Seguido a eso vamos a tener esta pigmentación oscura que va a ser el humor acuoso. Y posterior a ese encontramos este que es el lente o cristalino. Y esto que es el cuerpo vítreo. También observamos en esta estructura las impresiones del cuerpo ciliar y se puede observar específicamente su zona anterior y su zona posterior, entendiendo que la zona anterior es denominada proceso ciliar y la zona posterior es denominada corona radiada. Esas son las estructuras que se observan específicamente en pieza anatómica con respecto al globo ocular. Muchas gracias por su atención.